Buenos días con todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de RTP 96.5 en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM, obviamente, en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es. Un solo clic y en la tierra nos escucha. El programa anterior se oye en el infierno también, por otras razones. Y muy buenos días a la gente que nos siguen, nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP y el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizoglu. Dicho lo cual, con la fórmula del líder ¡jalala! No mientes en la fecha. Claro. 20 de agosto, ayer obviamente fue 19 de agosto, esa fecha a mí no se me va a olvidar nunca, así que si ayer fue 19, hoy es 20. ¿Sí, no? Después del 19 está el 20. Sí, yo pregunto porque Gerhard además, cuidado me sale que en Alemania no, que los alemanes creen que después del 19 está el 24, porque los alemanes son alemanes. Nosotros somos seres humanos nomás. Los alemanes son alemanes. Ya. Según Friedrich Nietzsche, que terminó más loco que una cabra hispánica, él hablaba del Übermenschen, del hombre superior, y obviamente la mandaba por 400 indirectas y llegaba a la conclusión de que el Übermenschen, el hombre superior, es el hombre de la raza aria. Por eso es que alguna gente le ha echado la culpa a Nietzsche de que luego Adolf haya llevado la idea filosófica de Nietzsche a la práctica y haya pues matado lo que mató y provocado lo que provocó. Porque en la Segunda Guerra Mundial usted escoja 70 millones o 100 millones en el medio. Vamos con la cifra más baja, 70 millones nomás. Casi nada, ¿no? Algún día cuando quieran y si quieren, si en los comentarios lo ponen, alguna cosa, les ofrezco hacer un programa sobre las verdaderas razones que el revisionismo histórico, después de acceder a documentación que estaba clasificada, o sea, reservada, hace 40 años o hace 30 años, los historiadores anteriores no tenían acceso a ello y por tanto la nueva ola de historiadores del revisionismo histórico con acceso a documentos a los que antes no se podía acceder. Encima les cuento que todavía hay documentos del Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, la Isla del Hombre y las Islas del Canal, porque así se llama, y del gobierno de los Estados Unidos de América, que también se llama así, pese a que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1845, todavía tienen un montón de cosas secretas que están classified y que cuando se vence el tiempo, inmediatamente lo vuelven a renovar. ¿Qué ocultan? Pues ustedes ganaron la guerra, compañeritos. Entonces, ¿qué ocultan? En el lado del Reino Unido y la Gran Bretaña, el revisionismo histórico oculta las conversaciones reales, porque hubo conversaciones reales, según distintas comprobaciones que han hecho estos revisionistas históricos, entre el gobierno de Su Majestad Británica y el gobierno del Führer. Y aquí vamos a hablar de la frase que me costó un ceviche, que todavía el canciller Juan Carlos Holguín no me cobra. Yo ya le escribí, estaba de viaje, ya regresó, ya le volví a escribir. Yo pensaba que había sido Lord Gladstone, el célebre primer ministro liberal, el adversario de Disraeli, que era el célebre primer ministro conservador en la época de la reina Victoria. Esto parece que lo dijo Lord Palmerston, que era ministro de gobierno, de comercio. El Reino Unido, toda la vida. No tiene, el gobierno de Su Majestad Británica no tiene ni amigos permanentes ni enemigos permanentes. El gobierno de Su Majestad Británica solo tiene intereses permanentes. O sea, yo no sé si eso debe ser un monumento al cinismo, ¿no? Hay lo que le dijo a todos los que se consideraban amigos del gobierno de Su Majestad Británica, le digo claramente, somos amigos mientras me convenga a los intereses del gobierno de Su Majestad Británica. Y el día que nos deje de convenir, te metemos una patada en el trasero y dejas de ser amigo. ¿Ya? E igual, hemos sido enemigos, pero de repente resulta que por conveniencias, porque el mundo cambió, la política cambió, la historia cambió, el desarrollo cambió, ahora somos panas. El mejor ejemplo, Inglaterra y Francia.
Para los que no saben, Inglaterra y Francia libraron una guerra que tiene el récord de duración, es la llamada Guerra de los 100 años. Ahí fue donde prosperó Jeanne d'Arc, célebre heroína de Francia y que además es santa. Esas son las santidades que la Iglesia Católica algún día va a tener que revisar. O sea, ¿cómo podía ser santa alguien que, según ella, ¿no? El Señor se le apareció y le dijo que tenía la misión de ir a buscar al Dauphin, al delfín, al heredero al trono de Francia, y expulsar a los ingleses de Francia. Me van a decir es que eso es de los católicos y en ese tiempo Inglaterra era protestante. No, 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 no. La iglesia de Inglaterra, mal llamada anglicana, la crea Enrique VIII, que Enrique VIII está por algunos cientos de años posterior a la Guerra de los 100 años. Así que ahí todos eran católicos, compañerito. ¿Ya? Entonces la hicieron santa por combatir a favor de los franceses católicos contra los ingleses católicos y es santa de la Iglesia Católica. Ahí son las cosas que uno dice, bueno, se le quedó al cardenal Montini, Paulo VI, un hombre de una inteligencia descomunal, que eliminó pues, a leyendas como San Jorge que había matado al dragón. No hay dragones. Qué pena, ¿no? San Cristóbal, salió un montón, salieron del santoral. Eran mitos. Es como el mito de aquí, pero para que nos expliquemos bien, ¿no? Ya, a ver, si bien es cierto que eso del proceso fundacional de Guayaquil a mí personalmente me parece una estupidez, pero esa es mi opinión personal. Lo que sí están de acuerdo los historiadores es de que Santiago de Guayaquil se llama Santiago de Guayaquil porque estas eran las tierras del cacique Guayaquile. O sea, Guayaquil con una E. Eso de que el Guayaquil, los príncipes, los caciques, lo que sea, no existen. Son personajes tan míticos como la loba que amamantó a Rómulo y a Remo. Claro que como esa es la historia, perdón, el mito del Imperio Romano, primero de la fundación de Roma y luego del Imperio Romano, que fue el que culturizó a media Europa y a medio mundo, conocido en ese tiempo, la gente nadie lo toma en serio, pues, ¿no? Aquí lo toman en serio. Tan en serio que en una falta de respeto descomunal al general Eloy Alfaro Delgado, hicieron un par de estatuas gigantescas de los ficticios Guayaquil y la pusieron ahí cerquita del monumento al héroe de la Revolución Liberal, al general Eloy Alfaro, asesinado vilmente por la chusma quiteña. Y bien que digo la chusma, no digo todos. La chusma, o sea, la gentuza. Bococheros, prostitutas, cafiches, esos. Asusados por plata, alcohol y con el cómplice silencio del monstruo del arzobispo González Suárez que no movió un dedo para impedir. Porque si él hubiera movido el trasero de la catedral al panóptico y se paraba en la puerta, no pasaba nadie. Y no los asesinaban vilmente a general Alfaro y sus tenientes. Se quedó ahí nomás. Algún día, si la historia, como dijo Chu Enlai hablando de la Revolución Francesa, casi 200 años después, es demasiado pronto para juzgarla. Bueno, aquí todavía es demasiado pronto para que los de allá empiecen a admitir sus mitos, como el mito del primer grito de la independencia. Nosotros, fieles súbditos y servidores de su majestad el rey, a quien rogamos que venga a estas tierras para que aquí rija y dirija sus dominios. Eso es independencia, váyanse al carajo. A ver, Guayaquil, váyanse al carajo. Y deberían eliminar esa falta monumental de respeto que le han hecho a un héroe que llevó al Ecuador a que a principios de 1900 tuviera adelantos sociales que muy pocos países de todo el continente americano tenían. ¿No? Eso es un insulto. Aparte de una muestra de la ignorancia folclórica que pulula aquí, porque ¿saben por qué? Porque o leen pendejadas. ¿Qué quiere que les diga? Vea, primer año mío en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil me dieron metodología jurídica. Lo daba un profesor nativo de la República de Chile, el doctor Saquel.
SAQUEL. Y el doctor Saquel, cuando nos daba metodología jurídica y hablaba de las fuentes de investigación, ¿sabe cuál estaba en el último peldaño, o sea, en el sótano? Los periódicos. Porque el doctor Saquel lo decía muy simple. La misión del periódico es dar noticias. El periódico no tiene por qué dedicar meses o años a investigar si la noticia es cierta o no después de publicar, y antes de publicarla, porque entonces no lo compra nadie. Por eso es que Anthony Blair, más conocido como Tony Blair, primer ministro laborista del Reino Unido y la Gran Bretaña, el Labour Party en la Gran Bretaña es el equivalente del Partido Socialdemócrata en Alemania, está afiliado a la Internacional Socialdemócrata, era el equivalente de la izquierda democrática cuando había gente como Rodrigo Borja y demás en la izquierda democrática, ¿ya? Es el equivalente del hipervenido a menos Partido Socialista Obrero Español, que entre Zapatero y Pedro Sánchez le ganan a Al Capone en Ampones. Ya. Entonces, saquen esa porquería, porque eso es mentira. Una. Dejen de hablar del primer grito de la independencia, porque yo tengo, el que quiera, yo traigo la edición, la facsimilar, obviamente. Si tengo el original, sería yo un ladrón. Ya. Ahí está. ¿Qué independencia? ¿Cuál independencia? Por ahí me salen algunos historiadores de la capital de la República que dicen que era el lenguaje que había que usar. ¿Cómo? ¿El lenguaje que había? ¿Cómo que el lenguaje que había que usar? O sea que ustedes declaraban la independencia declarándose fieles súbditos y servidores del rey. Ustedes no han visto la cara de cojudo 200. A ver, a mí no, pero a un montón de gente durante más de 200 años. ¿Cuál independencia? Independencia fue el 9 de octubre de 1820. La provincia de Guayaquil se declaró independiente del rey de España y lo mandó a tomar por saco. No se declararon fieles súbditos y servidores del rey. Otro mito de la historia ecuatoriana. Vivimos de mitos aquí. Mito de la historia ecuatoriana. La Revolución Juliana. Revolución. Eso fue un cuartelazo, un golpe de Estado. Fue un contubernio entre distintas fuerzas de una región del país para joder a otras fuerzas de otra región del país. Ya. Otra, la gloriosa, la, comillas, revolución del 28. ¿Cuál revolución? Pues si fue un cuartelazo solo en Guayaquil. ¿Acaso el ejército se levantó en algún otro lugar? No. Y no hubo una masacre porque el doctor Arroyo del Río rehusó la propuesta del alto mando militar que le dijo que como ya sabían que en Guayaquil había sedición, el parque, o sea, las municiones, lo que sirve, lo que disparan los fusiles, los revólveres, las pistolas, en ese tiempo pues no había más armas que esas. El parque era 3-1, o sea que por cada tiro que tenían los rebeldes de aquí, ahí lo tenían 3. El doctor Arroyo del Río dijo que por él no se derramaba sangre ecuatoriana y renunció y ya está con nosotros el doctor Salomón Larrea, que en su infinita bondad y inexplicable benevolencia hacia su servidor, ha aceptado con la más short de la short notice acompañarnos en el programa. Así que mi querido Salomón, primero que nada, muchísimas gracias por su amabilidad, deferencia y gentileza, y merecida por cierto. Y yo no es que me hago el tonto, ¿no? Y merecida por cierto, porque el señor don Salomón Larrea fue ministro de Agricultura, tiene una vasta experiencia, mayor que la mía, en muchísimos campos del este, y por eso él es analista, y yo no. Querido Salomón, buenos días. Muchas gracias por el gran favor que me ha hecho. Quedo muy agradecido. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Rodolfo. Un grato gusto compartir estos momentos con este programa tan escuchado, tan visto ahora en el país. Y es grato, siempre será grato acompañar brevemente con mis muy modestas conocimientos y muy modestas enseñanzas para tal vez del pueblo ecuatoriano. Salam aleikum. A ver, usted fue ministro de Agricultura. Por 2 oportunidades. ¿No es cierto? Correctamente. Sí. ¿Años? ¿La primera? Fue con el presidente Yamil Maguad. O sea, ¿al comienzo o al final? Al final. Al final, ya. O sea, yo tengo una trayectoria que básicamente me han hecho muchas bromas de amigos. Digo que entro a un gobierno y el gobierno se cae. No sé si vale la pena. O sea que ya tiene 2 corvinas en el haber, como decimos en el barrio. Exactamente, tengo 2 corvinas en mi haber. Oh my goodness.
Y recuerdo claramente que yo me acerqué al presidente por un concepto de lealtad y le dije, salga a visitar todas las unidades militares porque usted está caído, presidente. Y me respondió, creo que usted tiene muy poco conocimiento de política. Sí, le digo, pero está, Pero tengo está, sentido común, pues cosa que el señor está, ese no está, tenía. está complotado todas las Fuerzas Armadas para sacar. ¿Eh? Entonces tenía la renuncia aquí en el bolsillo y como me dijo, no, tome presidente, me voy a mi casa, pero he cumplido con mi función y mi deber. Ah, no, Así, claro. bueno, No, por me fui. supuesto. Eso es que esa es la diferencia entre la gente honesta en el amplio sentido de la palabra, porque la honestidad no solo es no coger plata, la honestidad es moral e intelectual primero que nada. Usted tenía un deber moral, era ministro de alguien, usted le dijo lo que usted sabía, porque no es que usted lo soñó, ni tuvo una epifanía, lo sabía medio Ecuador. Pero pobre hombre, pues que nunca debió ser candidato porque le dio un derrame cerebral que casi lo mata, que lo limitó en su capacidad de trabajo en un país como Ecuador. En Suiza a lo mejor podía ser porque no pasa nada. Pero bueno, o sea que usted fue ministro después del niño 97-98 de Agricultura. Correctísimo, Ya, correctísimo. Sí, perfecto. Ahí quería ir exactamente. yo. Ya. El día de ayer, el diario El Universo dio la noticia que viene de las corresponsales del Perú, de que el gobierno del Perú subió la alarma del niño de muy fuerte a extraordinariamente fuerte. Porque en el Perú usted sabe que cuando cae en Lima, cuando caen 4 gotas chiquitas, está lloviendo. Bueno, está Yes. lloviendo, pero lloviendo de verdad. Y pregunto yo, el 97-98 fue un niño que destruyó carreteras, cultivos, todo. Usted llegó ya después, pero eso no estaba arreglado. No, El- definitivamente fue muy tenemos complicado. un aviso con meses de anticipación de lo que va a pasar. ¿Qué haría usted? Comprar botes. Eh, realmente el problema del país, y lo he planteado muchas veces, si la ría no se draga, los cauces de los ríos están totalmente sedimentados, ¿dónde va a salir el agua? Lo digo por experiencia. Una madrugada, un empleado mío tenía una propiedad cerca de el ingenio San Carlos, ¿Ya? frente al ingenio San Carlos, exactamente. Me llama el empleado y me dice, don Salomón, se llevó a la punta el río. ¿Cómo es esto? Sí, 10 hectáreas se fueron. ¿Qué? Se fueron, sí, así de la noche a la mañana, a las 10, 4 de la mañana, 10 10 hectáreas. hectáreas. Sí. Señores, la hectárea son 10.000 metros cuadrados cada una. Y se llevó el río, pero el chimbo, ¿no? Y llegó un punto que todas las bombas de drenaje prendidas y no había dónde botar el agua. El río estaba completo. O sea, no hay cómo sacar las aguas. Le llamé por intermedio de un buen amigo al prefecto para decirle que haga un paseo de batimetría del Daule, de la ría y del Babahoyo para ver cómo están los cauces de los ríos. Y la cosa es muy seria, la cosa es gravísima. Y alguna vez al presidente Palacio, que en paz descanse, Sí. subido de un helicóptero, le dije, presidente, esto en términos médicos es oclusión intestinal. ¡Ja! O sea, Oiga, uno se muere con oclusión intestinal, por si acaso. así es, señor. O sea, la cosa es más allá de seria. Y debo decirle con toda verdad, yo vengo unos 20 años chequeando el niño casi todas las semanas. Y yo veo que desde hace más de 3 meses las aguas del Pacífico están no calientes, están hirvientes. Y ya pasaron eso, las Galápagos, hace muchísimo tiempo. Pero hay un fenómeno que para mí es muy interesante, porque he visto en 3 oportunidades, y no lo quería decir públicamente, pero agradezco esta invitación para expresarlo, ¿no? Cuando viene la corriente calientísima del Pacífico por la zona ecuatorial y no bloquea, porque se hace una bifurcación y sale una rama y bloquea al sur, y, o sea, la gran masa de agua caliente va por la línea ecuatorial y una masa sale y bloquea
la parte baja del continente. Ahí no hay nada que hacer. Para mí ahí hay niños, pero yo he visto condiciones no de esta magnitud, debo decirlo con toda verdad, no de esta magnitud, pero muy peligrosas en 3 oportunidades. Claro. Y cuando la corriente es sur-occidente, se han perdido tres situaciones de esta naturaleza. O sea, a lo mejor es muy pueril decirlo, a lo mejor es muy infantil, y todos los datos técnicos están orientando a que esto sea una tragedia. Sí, pero ¿cómo nos preparamos? Por eso fue groseramente que contesté a tu pregunta, Rodolfo. Comprar botes. Comprar botes, porque la situación es bien, bien compleja. Pero no fue tan grosera. A ver, en el niño 97-98, en el 97, en pleno invierno, cuando todavía no empezaba el niño empezó en septiembre, octubre del 98, y se tiró todo, del 97, y se tiró todo el año. 13 meses. Sí. Pero en marzo del 97 cayó un aguacero diluvial, que yo tengo la foto del universo en Los Ceibos, que es un hueco, la gente andando en kayak. O sea que lo de los botes no es broma. A la gente se le metió el agua por la parte de arriba de la puerta, no por la de abajo, por la de arriba. O sea que a ver, y supuestamente este es peor. Ojalá que no. Yo sí creo que es bastante peor, ¿no? Pero tengo todavía esa confianza. Si abrimos los reportes del niño de este momento, vemos que las anomalías, o sea, las diferencias entre el agua del mar que está en la costa, en este momento debería estar en 25, 26 grados y está bordeando los 29, casi 30 en ciertos lugares, y está bordeando las costas de Perú, Ecuador y Colombia. Pero hay una gran cosa que para mí, ojalá Dios nos escuche y se haga esa voluntad. El niño no logra llegar a la temperatura del agua tan fuerte, no logra llegar a esa masa de agua que está entre la corriente caliente que viene y el continente. Es difícil explicarlo así tan... O sea, el viento no lo ha empujado todavía lo suficiente, en otras palabras. Ya, exacto. Y la fuerza no llega a meterse hasta, porque si no ya tendríamos niños. Bueno, en el Perú, en cambio más abajo, en Chile, desde hace un mes les está cayendo agua, pero en cantidades navegables. Parece que la corriente de Humboldt no está funcionando. No está bloqueada, pero no está bloqueada. Pero no está bloqueada. No está bloqueada por la corriente caliente del Océano Pacífico Occidental. Esa es la parte que a mí me llena de esperanza, ¿no? Que donde tengamos vientos de velocidad elevada, sur o occidente, con el dolor del alma, ver lo que está pasando en Corea, en China, en Japón, etcétera, etcétera. Entonces, toda la fuerza de ese calor oceánico se va hacia arriba, correctísimo. O sea, tengo esa esperanza. O sea, es simplemente tantos años de esta experiencia, porque cuando yo vine a esta maravillosa ciudad de Guayaquil a vivir el año 1981, me cogió un niño que realmente me apasiona. Al año siguiente, pues lo cogió el 82-83, que es el que más llovió. Hay que tratar de aprender qué sucede, qué pasa, ¿no? No puedo hacer un gran curso de oceanografía, de climatología, no voy a entrar en ese esquema, no es mi especialidad, no la conozco muy poco, pero sí he seguido. Y en cierta oportunidad, siendo presidente de la Cámara de Agricultura, invitamos al director de la NOAA a que dé una disertación aquí, y vino el señor, ¿no? Y a los pocos días de que él salió, el niño se perdió. O sea, esas cosas suceden. No me pregunte, Rodolfo, ¿por qué? Porque no tengo la capacidad intelectual para dictaminar que es o no es un designio de Dios. Porque suceden este tipo de cosas. Ya con un niño tan fuerte que se ve desde hace más de 3 meses. O sea, las Islas Galápagos están desde hace más de 3 meses con unas temperaturas tremendas de agua,
no anomalías, sino ya la temperatura, de lo que está sucediendo en el mar. Pero no llueve. Exactamente, ¿qué es lo que sucede? Entonces, algo está ocurriendo en este globo donde nos hemos empeñado, nos hemos empecinado en calentarlos para que nos hierva todo. O sea, ya realmente hemos llegado a un punto de tanta saturación que no creo que no podamos arreglarlo. Sí, si nosotros sembramos un árbol con riego por cada barril de petróleo que utilizamos, vamos a arreglar la naturaleza, podemos arreglar la naturaleza, y no para que se incendien, por eso digo, con riego, como un cultivo forestal, como con una orientación claramente a protección ambiental y a poder que esa circunferencia, ese giro que tiene el agua, se cumpla, ¿no? Entonces, aprovechar el agua lo más que se pueda, de tal manera que esté siempre mojado ese suelo y no empiecen los incendios tan horrorosos que han ocurrido en todas las partes del mundo, ¿no? Claro que aquí han habido, pero comparados con algunos de otras partes del mundo, esto es una broma. Pues no, miren California, claro, eso fue de loco. A ver, tuvimos dos episodios. El uno lo llamaron que se nos venía el niño Godzilla, porque estaba de moda la famosa película esa, que a gente de gran capacidad cultural van a ver ese tipo de cosas que son, pues, absurdas. Pero bueno, le llamaron Godzilla. Ya. Y el otro también lo teníamos ya todo, la NOAA marcó la masa roja, avanzó por todo el Pacífico y ya estaba llegando a pegarnos con todo. A ver, en la primera vez, los vientos se lo llevaron, fue a llover a la mitad del Pacífico. Vaya a llover por allá. Y la segunda, vino una corriente, no la de Humboldt, una corriente de agua de la Antártida tan fuerte y tan fría que se llevó el niño y hubo sequía. Cuando todo el mundo, ¿usted se acuerda? ¿Usted se acuerda? Esa es mi esperanza. Claro, es exactamente mi esperanza. Porque he visto claramente que cuando esa corriente cálida del Pacífico Occidental se bifurca a la altura de Indonesia, ese momento, y corre abajo una rama, o sea, mostrando mis dedos sería esta cosa, ¿no? Y la grande es así, perdón, la grande en el centro y la pequeña acá. Ese momento, sine qua non, el niño viene. Que vamos a tener a lo mejor un invierno fuerte, vamos a tener. Que para eso sí podemos todavía prepararnos, sí podemos prepararnos. O sea, veamos el tema claramente. Es indispensable hacer algo para limpiar todos los canales. Voy a transmitir mi experiencia. Cuando nosotros nos acercábamos al invierno costeño, limpiábamos todos los drenajes para poder tener salida de agua, ¿no? Indudablemente todas las bombas listas, preparadas, todo para poder sacar el agua. El problema radica ya cuando no hay a dónde sacar el agua. Ya está más alto todo que uno mismo, ¿no? Claro. Es como cuando en Guayaquil la gente que le tiene animadversión al alcalde de turno, se llame como se llame, cuando en Guayaquil cae un diluvio universal y resulta que coincide con marea arriba, con la pleamar, la marea bien arriba, no hay dónde desfogar el agua, pues, compañero, porque rebota. Y ahí es que el doctor Borja sacó su teoría del goteo de abajo hacia arriba, porque las alcantarillas en Guayaquil tiran agua hacia arriba. Que uno diría esto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque el agua chocó, regresó y mira por dónde se fue. Si usted no tiene dónde evacuar el agua, se anega, se inunda, el verbo que más le gusta. No hay forma, ¿no es cierto? Puede tener la bomba más grande del mundo. ¿A dónde bota el agua? Ya no hay dónde botarla. Entonces, ¿qué es la única alternativa? Es que salga al mar. O sea, yo cuando tuve la oportunidad de estar de presidente de CDG... Que en paz descanse. Qué gran error. Qué gran error. Sí, que dolorosamente en paz descanse, porque era una institución de primerísima línea. Con gente como Marcela Aniado, que en paz descanse,
sí, A ver, o sea, y con gente de un nivel muy alto, es muy como alto. otro ejemplo. Si usted se acuerda perfectamente. ¿Se acuerda cuando aquí existía el Comité Ejecutivo de Vialidad de la provincia del Guaya? Claro, claro. No estaban concesionadas a nadie las carreteras de la provincia del Guaya, eran las mejores del Ecuador, porque estaba el Comité de Vialidad. Y con una particularidad, yo Sí, he sido fanático del automovilismo de muchísimos años y el Luis Loco Larrea recibió de la Comité de Vialidad de Guayas un carro Ford del año 1957, 58, algo claro, en así. la época de Loco Larrea. Claro. Así es. Regalado por el Comité de Vialidad del Guayas y con el que ganó la Vuelta a la República en ese año. Bueno, es que O sea, el de Loco esas Larrea en su vivencias, mejor momento no tenía contendor, bueno, sí pero él había, era muy bueno. Él era era un un escalón señor arriba. piloto, sí, un señor piloto. Sí, 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 sí. Eh, El Comité eh, Ejecutivo de Vialidad de la provincia del Guayas le regaló un el automóvil Guayas, a sí, un piloto exacto, de Ambato. de Para Ambato. que vea que hay, sí, regionalismo ha habido siempre, pero eso es una cosa que para los Es regionalistas algo que no me enfermos es puedo olvidar, impensable. porque yo salía a ver las llegadas y salidas de las carreras con mi padre, muchas veces en sus hombros, porque me gustaba, o sea, es algo que nació Sí, conmigo sí. y no me puedo olvidar esto, porque era un Ford chiquito, un auto muy bien equipado, con un motor espectacular y un piloto extraordinario. Pero eso es para corroborar el concepto de lo que era el Comité de Vialidad de la provincia de Guayas. No, pues gente, don César Durán Valle fue uno de los que lo presidió, o sea, por Y Dios. uno de los factores más importantes era que siempre todos los directivos compraban corta uñas. Y Sí, teníamos, no había uñas largas. No, así es, nunca. así No, no, es. no, 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 O no, sea, ahí, eso no existía. la Junta de Beneficencia de Guayaquil, etcétera, etcétera, Solca. instituciones, bueno, Solca es un poco más de la sierra, más creada por allá, pero lo que predominaba es el sentido de patria del guayaquileño y del ecuatoriano. Así. Ahora hay un sentido de bolsillo demasiadamente elevado. Sí. Sí, no, no, aquí nos cayeron, vea, es como cuando le caen las plagas de Egipto. El sentido de patria pasó al sentido de conveniencia, de amarre y de bolsillo. Ya. El sentido de trabajo pasó a no, a mí o me pagan tanto o yo no hago. Alemania y Japón se reconstruyeron después de la Segunda Guerra Mundial porque la gente, aparte de las horas que tenía que trabajar, trabajaba 2 horas más para reconstruir su país. Y no les ha ido mal, ¿no? Para nada. Sí, Aquí no, estamos cada vez peor, lamentablemente cada vez peor. Entonces, a estas alturas del partido, aún asumiendo que la mano de Dios o la naturaleza para los creyentes y los no creyentes nos mande o la corriente del polo o los vientos y no venga el que sabemos y tengamos un invierno. Igual hay que, yo me imagino que su idea de drenar y de limpiar, igual se tiene que hacer, pues, ¿no? así es, no hay nada que hacer, no hay nada, hay que prepararse y la mejor forma de prepararse es ver la posibilidad de que el agua salga. Ese es todo el esquema. Si hay una contención de agua porque no hay por dónde salir, el agua se va a ir por donde menos pensamos. O sea, así me quieran decir que soy un ignorante, lo que quiera, no hay otra alternativa. Si el vaso está lleno y le ponemos una gota, Se riega. se derrama, no hay Sí, vuelta pues, que darle. o sea, no hay que Y, ser un genio, ¿no? Se riega. exacto, hay que tomar las cosas con la realidad de lo que la naturaleza nos impone. Y lógicamente, cuando el niño es algo muy fuerte, puede costar al país entre 5.000 y 6.000 millones ¿Qué? de dólares, ¿no? Así de fácil. Yo recuerdo, estaba trabajando en Centroamérica y tuve una ruptura en Honduras, en el Chamelecón. Se rompió una estructura que habían hecho los norteamericanos espectacular, 6.000 hectáreas inundadas. Entonces pedí urgente que me envíen de Cincinnati 6 bombas espectaculares vía avión. Me dijeron, el estudio de factibilidad, y no les digo, hasta que yo haga la factibilidad, las raíces están podridas, señor, esto hay que sacar urgente para salvar algo. Llegaron las bombas y se logró sacar algo,
y tratar de que el daño no sea de 6,000, sino de 1,200, 1,500 Bueno, hectáreas, pucha, pero se logró salvar muchísimo. se logró Pero salvar. estas son las acciones que hay que hacerlas y tomarlas con decisión, y con algún conocimiento básico del problema, ¿no? No es un gran conocimiento, es sencillo. El ejemplo del vaso de agua lleno y la gota es lo más Es elemental, y que aquí pasa lo mismo. lamentablemente, mi querido Salomón, hay gente que, a ver, suprimieron hace tiempo lógica y ética y otras cosas más porque había que dar más matemáticas y física. Resultado Glass y muchos como él, ¿no? No le dieron lógica, no le dieron ética. La lógica, pues, para en el lenguaje de la esquina, digamos que es el sentido común. Pero vaya, pues, a pedir sentido común. Nosotros tenemos, todos los años, cuando sube y llueve bastante, la prensa informa que hubo que botar agua en Mazar y que hubo que botar agua aquí porque ya llegaba más arriba de la cota. O sea que Así todos es. sabemos que cuando ya se llega hay que votar porque si no es la casita. Ya. Tiene que Entonces, desalojarse. le hago una pregunta. En mi opinión personal, las prefecturas de las provincias son una institución anacrónica, ineficiente, que no debería existir. Pero como la tenemos, por lo menos saquémosle provecho. No debería haber una reforma constitucional que dependiendo, adjudicar prioridades, dependiendo obviamente de dónde está cada provincia y qué realidades tienen. Pero, por ejemplo, para las provincias de la costa, la misión número uno de la prefectura tiene que ser dragar y drenar todos los cauces, ¿o no? Así es. Correctísimo. Con una particularidad. Las cuencas no pueden ser analizadas como entes provinciales. Tienen que ser analizadas y trabajadas como cuencas. Ya, La cuenca del Guayas comprende la provincia de Bolívar, la claro. provincia de etcétera, etcétera, etcétera. Debe haber una mancomunidad de la cuenca del río Guayas. Créame que esa mancomunidad quedó casi terminada, casi realizada en mi paso por la CDG. No que yo la inicié, yo no la inicié, la inició la señora Lourdes Luque de Jaramillo. Ah, Ella comenzó con el plan de la mancomunidad de la cuenca del río me Guaya. acuerdo perfectamente, una excelente persona, una mujer muy capaz y además honesta y buena, Lourdes, Es sí. decir, definitivamente la situación fue así. Ella comenzó, ya faltaban 2, 3 cantones cuando el poder de la RC nos quitó todo y acabaron con CDG, acabaron con todas instituciones que tenían estudios extraordinarios. Hay un estudio que se llama PIXA, que son unas 5,000 páginas, y un estudio ¿Qué? maravilloso, 5.000 social. páginas. 5,000 páginas. Lo hicieron unos españoles hace más de 20 años y que son hábiles de este momento. Es un estudio maravillosamente realizado. Lo tenía en mi computadora y no sé por qué circunstancias se ha dañado y no lo puedo lograr obtener. Pero hay gente de CDG que tiene un valor extraordinario, un valor increíble y unos conocimientos muy altos de todo lo que significa ese poder que tiene la cuenca del Guayas. La cuenca del Guayas tiene un poder extraordinariamente fuerte, poderoso, y hay que desarrollarlo. Y al hablar del poder de la cuenca del Guayas, estoy hablando de la posibilidad del desarrollo humano dentro de esa cuenca, que es donde hay que llegar y lograr. Ingenieros hidráulicos de primera línea existen en el país, hay en el país. Tengo muchos nombres en la cabeza y que no los digo porque me puedo olvidar de alguno Claro. y cometo un error, pero realmente vale la pena aclararlo y decirlo. Este país sí tiene gente clavada, sí tiene gente de primera línea que pueden orientar, asesorar de manera positiva a este y a todos los gobiernos. A ver, si yo entiendo bien, el desarrollo de la cuenca del Guayas hecho por gente que sabe y que tiene corta uñas, ¿no? O sea, hecho Así es, bien. así es. No es para que se vea bonito, es porque el potencial Es tremendo. agroeconómico de la cuenca del Guayas es de primera, ¿no es cierto? Pero de Así primera a es. nivel mundial.
Así es, Dígame así una es. cosa, yo sé que ahora todo el mundo habla del litio, los minerales raros y el cobre para los conductores, pero hay algo que supongo yo que todo el mundo va a consumir mientras viva, que se llama comida. Si nosotros Totalmente podemos de acuerdo. producir una cantidad descomunal para nuestro tamaño de comida, quiere decir que vamos a poder exportar una cantidad descomunal de comida. Y algo, si hay algo que la gente no puede no tener es agua y comida. Entonces estamos haciendo el papel de idiota. Si usted analiza, Rodolfo, qué sucedió en el problema del COVID, fuimos alimentados sin ningún problema. Nadie murió de hambre. No. Yo recuerdo tan claramente que en camionetas llegaban los alimentos a la puerta de la casa Ujú, y se logró mantener la sociedad, ujú, se logró mantener a todos los ciudadanos bien sí. alimentados. O sea, ventajosamente el agro responde siempre. Hay un factor tan importante, tan lleno de criterio y de fuerza, que el agricultor nace siendo agricultor. Es algo que viene en el torrente sanguíneo, viene en la sangre, en los genes, etcétera. Esa cosa hay que aprovecharle, hay que tecnificar, hay que lograr que la innovación tecnológica llegue a esos campos y poder ser competitivos a nivel mundial. Nosotros está muy bien la firma de los acuerdos multilaterales, bilaterales, etcétera, etcétera, perfectamente, pero con complementarios, no con competidores. Nosotros Ah, claro. no podemos pelear con quien produce nosotros mismos porque son más eficientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ser competitivos. Y para ser competitivos tenemos que innovar, tenemos que incorporar técnicas. Hace pocos días vi un video de una planta de procesamiento de cerdos en la China para 650,000 cabezas, ¿no? Que no salen de un marco, ahí mismo almuerzan, comen, que se desarrollan y van subiendo por pisos. Es algo impresionante. Entonces, esa forma que todavía nosotros no la podemos lograr porque no tenemos el dinero ni la tecnología, exacto, no logramos ser competitivos, no vamos a entrar a la China porque nos van a sacar del ES, pero si nosotros somos competitivos por eficiencia, por tener, vamos a poner un ejemplo en arroz, que en lugar de tener 60, 50 sacas por hectárea, como lo dicen los agricultores, llegamos a 120, 150, que es factible lograrlo, que Pero, es pero factible tenemos un hacerlo. problema, pues, Salomón. El Perú, que antes no producía un miserable grano de arroz en la parte cercana a nosotros, Uh ahora -huh. produce mucho más arroz y cuesta la mitad. ¿Sabe por qué? Porque la constitución peruana no prohíbe pues, las semillas Así transgénicas. es, Y entonces la totalmente de producción acuerdo. de ellos es el doble de la nuestra, ¿o me equivoco? Es así, auténticamente Entonces verdad. O somos sea, unos es así. estúpidos. Y básicamente la tecnología es de Daule, ¿no? La tecnología incorporada es de Daule, pero ellos logran incorporar semillas Claro, transgénicas, tienen las aguas de que van de Ecuador para poder regarlas, el proyecto etcétera, binacional. etcétera. Así Que, es. que fue proyecto binacional, pero que solo lo aprovechó. Adivinen quién entre Ecuador y Perú. Pregunta difícil. ¿Cuál no lo aprovechó y cuál lo aprovechó? Puta, el Perú lo aprovechó. Eso era Nosotros desierto, tenemos, usted se acuerda, eso era desierto. así es, Ahí no había así es. nada. Ahora tienen de todo, porque tienen agua. Nosotros tenemos una zona en Zapotillo que es espectacularmente poderosa. Un directo amigo mío sembró arroz en esa zona y sacó 240 sacas por hectárea, ¿Cuántas? ¿no? 240 sacas por hectárea. Usted tiene mucho conocimiento de lo que significa sacar 120, 150 sacas por hectárea en arroz. Este señor obtuvo en Zapotillo, y lo digo claramente, 240 sacas por hectárea. Debe de Un ser largo ejemplo el de récord eficiencia. nacional histórico de la producción de arroz del Ecuador. Pues. Así es, así es. Y bueno, ¿y qué hizo este Y hombre? ¿Qué más ya hizo? bueno, él tiene casi la edad mía, O sea, del mismo tiempo. un muchacho. Aquí hay ropa tendida, así que aquí todos son, vea, uno es un hombre adulto y joven hasta los 90 años.
Sé que somos muchachos todavía. Así es, indudablemente puede serlo, pero ¿Eh? los años no pasan en vano. Y No, no tampoco, pero enseñan los bastante años se también. pesan, sí. Lógicamente, cada año que pasa es un año más de experiencia, Ujú. un año más de conocimientos cuando uno está siempre actualizándose en eso. Entonces, sí, sí es factible, pero esas son las cosas que se pueden dar en el país, que se pueden lograr en el país. O sea, vamos al caso del arroz y Daule, ¿no? Ya. O sea, una zona maravillosa, porque tiene unos suelos espectaculares, pero tenemos que darle lo que ha perdido el suelo. O sea, tenemos que alternar un poco los cultivos, o sea, poner todas prácticas que no son ninguna ciencia modernísima ni cosa por el estilo, pero al dauleño usted no le hace cambiar de sembrar arroz y arroz y arroz, y tiene que estar poniendo una cantidad de elementos, todo para nutrir el suelo, para volver, reponerle lo que el suelo le ha dado. Esa es la parte que es negativa. Entonces, todos esos procesos, yo sí recuerdo con toda sinceridad, con un recuerdo muy interesante, lo que era el punto cuarto, Alianza para el Progreso, etcétera, El Plan etcétera. América. El Plan América. Y a propósito, hay un desarrollo arrocero que se llama América Lomas en Daule, es que son 8.000, 6.000 hectáreas preciosas, pero sus niveles de eficiencia todavía no llegan a la excelencia. Es que, Tenemos que llegar a la excelencia. es que la excelencia implica semillas que están prohibidas constitucionalmente porque un grupo de imbéciles en Montecristi llegó a la conclusión de que había que prohibirlas. Pues. Así como otro Dígame. grupo de imbéciles dijo 12 años después o 15 años después que había que hacer un referéndum para ver si se dejaba de sacar petróleo de 80 hectáreas de un parque nacional de 900.000. Así es. Da la casualidad que los habitantes de las dos provincias que se beneficiaban del trabajo y todo eso allí votaron que sí, que querían seguir sacando. El resto del país, como Santo Tomás ya dijo que la estupidez humana era infinita y cada vez había más estúpidos, votó en contra y perdemos 1.300 millones. Es que Que hay no, una perdón, ¿nos sobran particularidad. 1.300 millones, Salón? No nos sobran, ¿no? No, de ninguna Ah, manera. ya, De bueno, ya ninguna no los manera. tenemos. Pero indudablemente alguien se va a beneficiar algún día de esos yacimientos y de esa barbaridad. Pero el problema es que la famosa democracia, mi estimado Rodolfo, nace que quienes ponen las autoridades no somos los que pensamos ligeramente. Bueno, ya, Entonces, ¿usted recuerda que Platón, cuando hablaba de los sistemas de gobierno, no hablaba muy bien de la democracia? no. Porque Platón, que era Platón, un tipo bastante tonto el muchacho, ¿no? Platón dijo claramente que eso equivalía a poner el poder y las decisiones en manos de una mayoría ignorante y a veces malintencionada. Porque él se acordaba de cuando lo obligaron a su maestro, a Sócrates, a envenenarse. Ya, una mayoría de estúpidos, porque a ver, al lado de Sócrates creo que han de haber sido unos tarados. Pero ahí tiene, pues, el poder del número. Así es. Ese es el problema. Entonces, ¿quién era el demo en Grecia? Analicemos tranquilamente y usted que es doctor en la materia nos puede decir básicamente, pero seguimos con este esquema de no tener un voto calificado, de tal manera que los presidentes, las dignidades sean elegidos por gente que piensa y lógicamente que tiene que pensar en cómo incorporar más y más gente a ese canal, o sea, la educación, la proyección de mejoramiento continuo y permanente tiene que ser una norma de procedimiento en un gobierno de todos los géneros, de cualquier sea el género del, porque el ser humano y todos los seres tenemos una mano izquierda y una mano derecha, pero necesitamos de ambas. Ah, O sí. sea, es indispensable Sí. lograr el equilibrio de tal manera que la sociedad pueda seguir subiendo, no cada vez más bajando y bajando y bajando. Mire, a mí se me ocurre a veces que para no alterar el tema de la democracia, de que toda persona es un voto de acuerdo, que se elija al presidente y a todos los que se tienen que elegir, pero que de alguna forma que habría que reunir gente que tiene mucha más capacidad que la que puedo tener yo, pero armar un sistema que cree un organismo que sea apolítico totalmente, en el sentido partidista, ¿no? Porque la política es todo en la vida,
Pero en Así el es. sentido que sea un organismo eminentemente técnico, donde los partidos políticos no puedan meter la mano y que en el caso de Ecuador, por ejemplo, haya un gabinete técnico o este instituto técnico como un banco central de Alemania en que nadie metía la mano, o el de, ya, ok, para la agricultura, para la pesca, para la acuacultura, para la minería y para el petróleo. Ya, ok. Y ahí no puede haber política. Mira el Perú. Han tenido 10 presidentes en 9 años. ¿Sí sabe quién es el gerente general del Banco Central del Perú? ¿No? El mismo. Ese no lo pudieron cambiar. Y ya la señora, pero ni el lápiz lo pudo sacar, pues. Y la señora Fujimori ya lo ratificó. Es que acordémonos de las repúblicas francesas, ¿no? El éxito de Gaulle, etcétera, etcétera, fue en virtud de esa estructura institucional que es la que maneja todos los entes y que maneja el país en pocas palabras, porque giremos a la derecha, a la izquierda o tengamos el péndulo como norma, eso va a seguir de por vida, ¿no? Alguien me decía, es que mira lo que pasa ahora. Sí, le digo, los izquierdistas se llevaron el santo y la limosna y fueron arrasando con todo lo que pudieron y lo que no pudieron. Viene la derecha y empieza a tratar de poner en orden y el pueblo le dice, no, 4-0 es la goleada que nos pegaron, porque nos pegaron una goleada de 4-0. Y digo nos, porque Sí, creo que las preguntas iban orientadas a un mejor país. sí. Y el pueblo dijo, Y no, lo no acompaño, quiere. lo acompaño en el no, porque yo voté sí. Yo también, o sea, Pero ahí viene el tema. Cuando una enorme mayoría de gente vota con el hígado, o porque le lavaron el cerebro, o porque como nosotros tenemos un complejo mesiánico, que no quiero que se ofenda a nadie del cristianismo, pero esa idea del judaísmo, del Mesías, me perdona usted el francés, pero nos ha cagado. Porque vivimos esperando que llegue el Mesías. Y entonces sea un mundo de leche y miel, donde el lobo y el cordero pasten al lado el uno junto al otro. ¿Sabe qué? Yo he oído estupideces, pero ese es monumental, pues no. Ese es monumental, pues no. Da la casualidad que el lobo no pasta, el lobo es carnívoro. Pero bueno, ya, ahí tenemos el problema. Acuérdense del se doctor come el Velasco. cordero. ¿Cómo le decían al doctor Velasco? El Mesías. ¿Usted se acuerda mejor que yo? Sí, pero El profeta. indudablemente el profeta, eh, tengo tanta vivencia familiar de lo que hicieron esos gobiernos que mejor Mejor no hablemos pasar de por eso, sí, yo me acuerdo. Sí, 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 usted me comentó, me acuerdo perfectamente. Pero ahí estamos, pues, ¿qué hacemos? Definitivamente creo que es indispensable hacer lo más que se pueda para limpiar los cauces. Es O sea, indispensable número uno tomar para usted es limpiar los cauces. Número para mí, uno. o sea, dejar salida de agua, Ya, ok, lograr salida de agua. ok. No. Número 2, tener la posibilidad de elevarse un poco en los niveles, o sea, flanquearse, hacer un flancos de protección, que veo que sí lo están haciendo. O sea, logrando muriarse, el término no es, o sea, no se puede hacer un sustantivo de hacerle verbo, pero preparar muros y lograr de esta manera una protección, algo más de protección. Pero esa es una labor indispensable. O sea, y a no dudarlo, tener todo el sistema de desalojo, de drenaje de agua preparado, porque en el último de los casos hay que poner el agua donde está llena, pero que tiene que de alguna manera lograr salir. Sí, porque si llena y encima no tiene por dónde salir, No termina hay salida. reventando el vaso. Porque el Así agua, es. por si acaso, para los que no estuvieron esa clase en el colegio, el agua tiene una fuerza que puede romper cualquier cosa en que usted la trate de encerrar. Por eso es que No uno hay bota agua cómo, de las no hay presas. cómo, no hay cómo tener una gota de agua en la palma de la mano. O sea, definitivamente, el momento que se abre la mano, el agua o sea, tan sencillo como eso, ¿no? Pero es indispensable tomar el toro por los cuernos, ver cómo lograr definitivamente que los cauces tengan su corriente natural, porque y no es gran cosa subirse en un bote y hacer un análisis de batimetría del Daule,
el Babahoyo, del Vinces, del Quevedo, etcétera, etcétera, y ver cómo están esas circunstancias. Y me permito volver a dar la sugerencia que lo ha dado muchas veces. Vean lo que ocurre en las cuencas como el Mississippi, Ajá. todos los ríos Jefe, americanos. pero eso los dragan todo el año, pues todos los días Así de, es, o señor. sea, 365 días al año. Así es. Y convierten eso en una vía de operación, de comunicación, de transporte y de todo maravilloso. El flujo comercial y de transporte del Mississippi debe de estar, si lo expresamos en dinero, debe de ser varias veces el PIB del Ecuador. Así es, Sí. correctísimo. ¿Por qué? Porque tienen una zona de desarrollo espectacular. Y esa es nuestra zona de desarrollo acá en la cuenca del Guayas. Y como la cuenca del Guayas, hay algunas cuencas en el país. Mire el caso de poblaciones como Chone, como Manabí. Ya, Manabí es un venero de riqueza sin agua. sin ¿Y agua. qué? ¿Y qué es lo que pasó? Todas las salidas de ríos se hicieron camaroneras y se taparon las salidas de los ríos y crearon un problema mayúsculo, tremendo. Entonces, esas cosas deben regirse. Yo creo que debe existir libertad de acción, de trabajo y de desarrollo, pero tienen que haber normas de procedimiento que hay que seguirlas al pie de la letra. No, pues yo estoy de acuerdo totalmente con usted. Tiene que haber libertad de emprendimiento, de trabajo, de lo que sea. Pero siempre y cuando esa libertad no implique que usted va a jorobar con otras letras a otros. Pues, porque da la Así casualidad que el derecho de uno termina donde empieza el derecho ajeno. es, ajeno. Sí, pero aquí, ¿sabe Una qué? norma tan antigua, ¿no? Sí, pero ¿sabe que aquí no la, o no la conocen o no la quieren conocer o les importa tres atados? Una pregunta, Salomón, antes de terminar, porque el tiempo inexorable se nos viene encima. Y ¡ah! Ya me está preparando un letrero en alemán que diga que ya me tengo que ir. Y yo no me quiero pelear con gente que en una reencarnación anterior trabajaba para un tal Heinrich Himmler. No, no, pues no quiero, no quiero, no quiero. A ver, todos los que vivimos por estos lares y tenemos cierta edad nos acordamos que toda esta hermosa avenida San Borondón, que luego se llama Autopista Ingeniero León Febres Cordero, Rivadeneira, La estaba E40. bordeada básicamente por plantaciones de arroz, porque la Sí, primera señor. cosecha de arroz que entraba a Guayaquil y al Ecuador era la de San Borondón. Y de ahí venía de la zona más grande, porque las Daule y todo lo que era Daule, porque de Daule han salido como 10 cantones. Pues, ¿no? A ver, ya, Totalmente de acuerdo. ya. Y entonces yo le hago una Para preguntita. dar un ejemplo, la hacienda Batán. Ya, exactamente. El ejemplo más claro. Ya. Yo le hago una preguntita. El arroz se da mejor en tierras bajas que en tierras altas, obviamente, ¿no? Porque no A necesita que ver, le un bombeen puntito de agua. orden, A un ver, puntito de orden. El arroz tiene que trabajarse en terrenos arcillosos que ¿ya? no permitan la salida del agua muy fácilmente. ¿Ya? O sea, que O sea, retengan agua. Ya, exactamente. O sea, y estas zonas son zonas ya. arcillosas por norma. Perdón la interrupción. Pero son excelentes para arroz. Y lo fueron Excelente. siempre. Y las que siguen siendo todavía hectáreas de arroz. Ahora yo pregunto, eso era tierra baja. Ahora está totalmente urbanizado. Y no hay un niño desde el 97, 98 y la cantidad de proyectos urbanísticos horizontales, porque aquí al lado nuestro está un proyecto urbanístico que por fin es para arriba, como en la civilización, para arriba, ya, Sin parqueo. con parqueos. No, no, no. Allá. Un niño de las características del 97, 98, o peor, que es el vaticinio de algunos, no pondría en serios problemas a quienes no elevaron lo suficiente. ¿Y cuánto es lo suficiente para elevar? Primera pregunta, porque yo eso no sé. ¿Cuánto habría que haber elevado para ponerse a salvo del boy, del enfant, como dirían los franceses, el niño? Es como calcular los efectos que tiene un tsunami. Es muy difícil, Rodolfo, puedes decir, aquí vamos a subir 6 metros y va a ser suficiente, porque cuando viene un ejemplo como el que estoy dando, un tsunami, los niveles pues, se vuelven impresionantes, ¿no? Entonces no hay cómo tener un cálculo real de hasta dónde va a llegar el agua.
pero lo que sí es muy claro es que muchos garajes, muchos sótanos Bueno, eso es una estupidez. de muchos edificios a lo mejor se vuelven piscinas. Pero es que Salomón, hacer sótanos en de parqueo en Guayaquil, aunque no haya niños, con un invierno fuerte, el agua se va a meter. Pues, si Guayaquil está pilches 4 metros sobre el nivel del mar y hay partes en que está un poquito más bajo. O sea, yo Y el nunca... nivel freático es muy alto en todas las zonas de Guayaquil, pero si analizamos tranquilamente también vemos Ciudad de México, ¿no? Ciudad de México está con un nivel de agua muy ligero, muy pequeño, y se ha construido ese monstruo de ciudad, ¿no? Esa Sí, barbaridad de ciudad, que encima está pero encima de una laguna, pues, ¿no? así es. Que eso es lo que la Sí. gente no se Por eso es acuerda. que, O sea, por no eso es que todo la México, canción, ¿no? No todo la CDMX, porque ya se fue la novelería de la izquierda, pues, ¿no? Ya no ajá, es DF. ¿A dónde vas? Al DF. Puta, el DF, ¿cuál es el DF? No, pues Ciudad de México. Ahora se llama Ciudad de México y la abreviatura aerolínea CDMX. Ya, la abreviatura de la ciudad. Buenos Aires. Ya no se llama CF, Capital Federal. Puta. Pero si se llama Santa María de los Buenos Aires, bueno, ahora se llama de nuevo así. Bogotá. Santa Fe de Bogotá. ¿A nosotros cuándo nos llegará el turno de volver a... A los chilenos nunca se les ocurrió quitarle al nombre Santiago de Chile, que es la capital. No le quitaron Santiago, porque si no sería de Chile nomás. Pero así aquí, es. aquí ya no sé, San Francisco de Quito pasó a la historia, el DM. Oiga, y acá, aquí sabemos que se llama Santiago porque hay fiesta el 25 de julio, porque a lo mejor si no se nos enterarían, pero el nombre es Santiago de Guayaquil, como Santiago de Chile, Santiago del Estero, Santiago de los Caballeros, Santiago de Cali, Santiago de Cuba y más Santiago que deben de haber por el apóstol Santiago. Lo que pasa es que el apóstol era Tiago, y Claro, lo de, Santiago, correcto. Sí, sí, y porque, lo de Sáenz fue producto de su santidad como apóstol, ¿no? claro, Pero eh, estamos entrando ya a una materia un sí, poco sí, más sí, lo más complicada. complicada. Como decía mi difunto pariente lejano, pero amigo, amigo de mi padre, eh, y el quien yo aprendí muchísimo, el doctor Gonzalo Novo Elizalde, me decía, Rodolfito, santos hay dos, Santo Tomás y Santo Domingo, porque todos los demás son san. Si tú me traes otro santo Ah, así, te doy en ese tiempo, ¿no? Estábamos todavía en Sucres, claro, estábamos en Sucres. Y me decía, sí, claro, te doy claro. 50.000 sucres si me traes otro. Y oiga, yo me pasé un fin de semana revisando el santoral. Me varé. Solo hay Ah, Santo Tomás y Santo Domingo. Todos los demás son san. Mi querido y nunca bien ponderado hermano en el Señor para los creyentes, Salomón, muchísimas gracias por su enorme deferencia y amabilidad. Ha sido un programa extremadamente instructivo. Espero que quienes lo escucharon lo eh, hayan aplicado la focalización de la comprensión en lo que el Señor, que sabe del tema, ha dicho, porque nos estamos enfrentando a la posibilidad de una catástrofe. Usted habló de una sí, pérdida de 6.000 millones. En el Ecuador de ahorita, eso es una catástrofe. Eso es total, terrible. Así que total. muchísimas gracias Para mí un gusto, y vamos a Rodolfo, seguir siempre será un gusto. evaluando el avance de, como usted lo tiene ahí marcado a presión, vamos a seguir Sí, evaluando el avance de estas cosas que ojalá no venga, pero hay que estar Dios quiera. preparado para que venga. Así es. Dios quiera que, como dije, dolorosamente, ojalá el tiempo nos dé para que a más de comprar botes podamos remarlos en ellos. Muchas gracias, le mando un Un abrazo. gusto, Rodolfo, a la orden. Gracias. Ay, Dios. Ay, Dios. 6.000 millones de dólares. Hay un dicho de un filósofo cínico, pero que no por ser cínico no era inteligente y no tenía razón, pero era cínico. Y dijo, nunca te quejes de lo mal que estás, porque recuerda que siempre se puede estar peor. Y luego oigo a don Salomón Larrea que me dice que un niño de los de verdad, de los H de la grandísima P, de 5 a 6.000 millones de pérdidas.
O sea, no digo que nos vamos a la M, porque hace rato que estamos en la M, por si acaso, ¿no? Pero imagínense cuánto más abajo de la M. ¿Qué habrá más debajo de la M? Yo calculo que hay más M, pero ya podrida, reventada. O sea, ahí vamos a dar. Con una pérdida de 5.000 a 6.000 millones de dólares. O sea, este país, o sea, esto no es Estados Unidos, ni la República Popular China, ni Alemania, ni esos países, ni Japón. Que bueno, sí, también, no es no es que salen a hacer una fiesta si pierden 5.000 a 6.000 millones por un desastre natural, pero ellos tienen una capacidad para absorber eso así. Nosotros 5.000 a 6.000 millones. Iba a decir una grosería. Voy a ponerla en educado. No vamos a ir tan profundamente que en vez de decir la grosería, nos vamos a tener que montar en un cohete para poder salir a la superficie, más o menos. Hay una forma un poco mejor de impulsarnos con el cohete, pero no la voy a decir. Cada uno sacará sus consecuencias. ¡Ah! Mañana es viernes. Usted tiene ya, y además tengo otra cosa que ya voy a hacer imprimir para el tema. Mañana hay gabardita y va a estar buena, ñaño, porque les voy a meter una repute en francés. Pero vea, de campeonato. De campeonato. Nos vidriamos mañana. Chao. RTP